La corteza cerebral. La corteza cerebral o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Funciones. La corteza cerebral resulta un área básica para el funcionamiento de los seres humanos. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Capas de la corteza cerebral. A través de la evolución de la especie, estas capas han ido incrementando, hecho que se relaciona con el aumento de las capacidades cognitivas e intelectuales de los seres humanos con el pasar del tiempo. Capa molecular o plexiforme. Es la capa más superficial del córtex. Aquí se encuentran las fibras aferentes que se originan en el tálamo. Capa granular externa. Es la segunda región más superficial del córtex. Contiene células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de esta capa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia las capas más profundas de la corteza cerebral. Capa piramidal externa. Está compuesta por células piramidales. Su tamaño aumenta desde la parte superficial hasta la más profunda. Las dendritas de las neuronas pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Baillarger. Capa ganglionar o piramidal interna. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Capa multiforme o capa de células polifórmicas. Contiene básicamente células fusiformes. Contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme están en la sustancia blanca subyacente y conecta las capas de las regiones intermedias. El cerebro donde se relacionan. Localización funcional. Las diversas áreas corticales presentan diferencias estructurales bastante evidentes, como por ejemplo corteza granular, antegranular. Algunos anatomistas intentaron trazar mapas de la corteza teniendo en cuenta en estas diferencias parcelar la corteza en diferentes áreas. El sistema más utilizado como referencia es el que creó Brodmann en 1909. Este dividió la corteza de cada hemisferio en 52 áreas con diferentes estructuras y sugirió que hacían también funciones diferentes. Áreas corticales. La neocorteza de cada hemisferio está formada por las siguientes áreas. Primero, áreas sensoriales primarias. Reciben información sensorial directamente los núcleos talámicos específicos. Cada sentido, la visión, la audición, etc., tiene su área sensorial primaria, que codifica esa información sensorial. Tienen una organización topográfica en la que están representados en la superficie de la corteza, la superficie corporal, el mundo externo o el rango de frecuencias audibles. En esto hay tres principales que son las que tenemos a continuación. La primera, corteza soméstica o somática primaria. Esta recibe información de sensibilidad general como el tacto, el dolor, la temperatura, la presión, etc., a partir del núcleo ventral posterior del tálamo. Segundo, la corteza visual primaria. Esta recibe información visual del núcleo geniculado lateral del tálamo. Y tercero, la corteza auditiva primaria. Esta pues recibe la información auditiva del núcleo geniculado medial del tálamo. Tenemos también la área promotora primaria. Está localizada en el lóbulo frontal. En esta se originan los tratos motores descendientes, como por ejemplo fascículo primadial, que van desde la corteza a las motoneuronas del tronco y la médula para controlar la ejecución de los movimientos del cuerpo. Tenemos las áreas de asociación. Esta, la mayor parte de la neocorteza humana, es de asociación y se subdivide en los dos siguientes tipos. Se divide en unimodal, también es llamada corteza sensorial de nivel superior. Es junto a una área primaria. Elabora la información que recibe del tálamo o del área primaria a un nivel más complejo.
Tenemos también la multimodal. Estas integran más de una modalidad sensorial y reciben información de las diferentes áreas sensoriales de asociación. También planifican movimientos, tienen funciones intelectuales superiores como lo es el lenguaje, la escritura, el pensamiento, el abstracto, la percepción integrada, etc. Por otra parte, la corteza cerebral puede organizarse también en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En este sentido, determinadas zonas del córtex cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Primero, áreas sensitivas. Las áreas sensitivas son regiones de la corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. La información accede al córtex cerebral principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. Las áreas primarias contienen las conexiones más directas con los receptores sensitivos periféricos. Por otro lado, las áreas sensitivas secundarias y de asociación suelen encontrarse adyacentes a las áreas primarias. De forma general, estas reciben información tanto de las propias áreas de asociación primaria como de regiones inferiores del encéfalo. La tarea principal de las áreas de asociación y de áreas secundarias consiste en integrar las experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de conducta. Las principales regiones sensitivas de la corteza cerebral son: primero, el área somatosensitiva primaria. Segundo, el área visual primaria. Tercero, el área auditiva primaria. Cuarto, el área gustativa primaria. Quinto, el área olfativa primaria. Segundo, áreas motoras. Las áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios, se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Las áreas motoras más importantes son: primero, el área motora primaria y segundo, el área del lenguaje de Broca. Tercero, áreas de asociación. Las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones y el desarrollo de razonamiento, la voluntad o el juicio. Asimismo, las áreas de asociación desempeñan un papel especialmente importante en el desarrollo de los rasgos de personalidad y características de las personas. Asimismo, resulta una región cerebral imprescindible en la determinación de la inteligencia. Las áreas de asociación comprenden tanto ciertas áreas motoras como regiones sensitivas específicas. ¿Qué son las neuronas? Son las principales células del sistema nervioso. Su función es encaminar y procesar la información en el organismo. Estructura de la neurona. Sus partes son: soma, es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Dendritas, reciben información procedente de otras células. Axón, conduce los impulsos nerviosos. La sinapsis es la unión entre dos neuronas, los botones terminales de la neurona emisora y la dendrita de la célula receptora. Tipos de neuronas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas, según la transmisión del impulso nervioso. Neuronas presináptica. Contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica. Aquí se encuentra la neurona que recibe el neurotransmisor. Según su función, las neuronas pueden tener diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central. Por eso se clasifican de esta manera. Neuronas sensoriales. Aquí tenemos un ejemplo que si alguien se quema la mano, las neuronas sensoriales envían el mensaje a la mano al sistema nervioso central que interpreta que tiene un dolor. Neuronas motoras. Envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Interneuronas. Esta conecta con otras neuronas. Según la dirección del impulso nervioso, existen diferentes neuronas que son neuronas aferentes, son las encargadas de transportar el impulso nervioso. Las neuronas eferentes transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central.
Según el tipo de sinapsis, la mayoría de las neuronas tienen miles de sinapsis sobre su membrana y cientos de ellas están activas simultáneamente. Neuronas excitatorias. El resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria. Neuronas inhibitorias. El resultado de esta sinapsis provoca una respuesta inhibitoria. Neuronas modulares. Su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. Según el neurotransmisor, son neuronas serotoninérgicas, se relacionan con el estado de ánimo. Neuronas dopaminérgicas transmiten dopamina, neurotransmisor, conducta adictiva. Según su morfología externa son neuronas unipolares o pseudounipolares. Estas consisten en que actúan a la vez como dendrita y como axón, entrada y salida. Las neuronas bipolares tienen dos extensiones citoplasmáticas. En conclusión, en nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real a una velocidad vertiginosa y sin contratiempos. El encéfalo es una máquina muy bien engrasada justamente porque tanto las clases de neuronas como las partes del cerebro realizan muy bien las funciones a las que se adaptan, aunque esto pueda suponer un quebradero de cabeza a la hora de estudiarlas y entenderlas.